Pedir la dirección del Señor para este momento. Padre, cuántas gracias te damos porque eres bueno con nosotros al permitirnos estar aquí para darte la honra y la gloria que te mereces. Hay lugares, Señor, donde la gente no lo puede hacer porque lo tiene prohibido. Inclusive muchos lo tienen que hacer a escondidas. Pero gracias porque nosotros podemos tener la libertad de estar aquí en tu santuario para darte la honra y la gloria que te mereces. Pero Señor, ahora queremos escuchar tu voz a través de la palabra que nos has dejado. Háblanos a través de ella y que, Señor, podamos estar atentos a tu mensaje. Dirígenos en la reflexión de esta tarde y que todo, Señor, sea para bendición de nuestras vidas, pero también para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ninguno de nosotros, y eso así lo quiero pensar y creo que tengo esa seguridad, ha pasado por un proceso de adopción. ¿O sí, alguien de aquí es adoptado, hermanos? Bueno, en términos carnales, porque de todos modos voy a terminar en la adopción espiritual. Pero en términos carnales, no hay ninguno aquí que haya sido adoptado, aunque en nuestras casas, quienes fuimos los mayores, cuando fuimos varios hermanos, siempre con los más chicos les decíamos eso, ¿no? Es que a ti mis papás te recogieron ahí del basurero y te trajeron acá y te hicieron parte de nuestra familia. Y nos daba risa. Bueno, a nosotros los mayores nos daba risa, a los menores les daba coraje, porque decir eso pues sonaba ofensivo. Pero hermanos, a veces el tema de la adopción que Dios ha hecho con nosotros no es un tema que lo hayamos entendido con toda la magnitud de lo que el evento representa. Y les digo esto porque si lo entendiéramos en su real magnitud, hermanos, la vida de la iglesia sería completamente diferente. No sería lo que somos hoy en día, es decir, no seríamos una iglesia que no haga para empezar el trabajo que le corresponde. Porque recuerden la premisa de Jesús antes de irse: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa tarea no la hemos cumplido, ¿sí? Ni en lo individual, ni como iglesia. Pero les digo, si hubiéramos entendido realmente lo que es ese proceso de adopción de Dios hacia nosotros, no nos cansaríamos de proclamar la palabra. Es como, hermanos, ¿recuerdan la experiencia cuando recibieron a Jesucristo como su Salvador personal? A lo mejor algunos dirán: uy, hermano, es que ya pasó hace mucho tiempo. Pero algo debió haber quedado de ese momento. Y yo creo que fue un momento donde, después de saber que el Señor les perdonaba, de saber que el Señor los hacía parte de su pueblo, que ya nadie los condenaba, sino que ahora gozaban de la vida eterna, se lo querían decir a todo el mundo. ¿O no fue así, hermanos? ¿No les querían hablar a toda la gente acerca de la fe en Cristo Jesús? Y si no fue así, híjoles. ¿Y ese primer amor del que habla la Escritura, dónde quedó? A lo mejor no lo tuvieron. Y por ahí es donde empieza a haber problemas para nosotros. Si entendiéramos lo que es la adopción de Dios en nosotros, hermanos, nuestra vida devocional sería completamente diferente. Nuestro tiempo de oración sería el adecuado. Nuestro tiempo de lectura y reflexión de la palabra sería el adecuado. Nuestro tiempo para alabar a Dios a través del canto sería diferente. Si hubiéramos entendido bien el proceso de la adopción en nuestra vida, hermanos, cuando viniéramos a este lugar, no lo haríamos pensando en qué voy a ver en los demás. La semana pasada yo les comentaba de lo que nos recomendaba nuestra bisabuelita, que decía: cuando vayas, haz de cuenta que vas como los caballos. Tú ve hacia el frente y solamente adora a Dios. No te fijes en lo demás. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque estamos inmersos en una comunidad de fe que también cree lo mismo que yo, que también siente lo mismo que yo con respecto a su Señor. Por eso, hermanos, es importante que nos detengamos a nuevamente analizar todo esto que implica la adopción de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo escribe a los Efesios
Y creo que esta carta es una de las cartas con más riqueza en cuestión de la vida eterna para nosotros. Y Pablo hace un resumen que posteriormente en la carta a los romanos lo va a ampliar, que a los corintios también les va a mencionar, pero aquí va a concentrar en todo, en estos 6 capítulos, lo que debe ser la vida cristiana después de haber sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Y encontramos, yo creo que uno de los versículos que más nos alientan a nosotros en ese sentido, que se encuentra al principio de este capítulo número 2, cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser lo más significativo precisamente en este tema de la adopción que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Bien, el pasaje que leímos nos va a mostrar algunas cosas, algunas enseñanzas que son importantes. La primera de ellas, que a través del acto de la adopción, el Señor ha quitado toda la barrera que había, cuando menos entre los judíos y nosotros. Hay que recordar, hermanos, que al final de cuentas el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Ellos tienen la ley, ellos tienen a Moisés, ellos tienen los profetas, ellos tienen toda la celebración litúrgica que los llevaba hacia el Señor. Claro, para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento sabemos que todo eso era a través de los sacrificios, a través de la obediencia a la ley precisamente, y que la ley conducía a la muerte. Pero ahora nosotros, en la gracia de Dios, sí, lo tenemos eso como un fundamento, pero para nosotros el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es más que suficiente para que todo eso del Antiguo Testamento ahora se cumpla a través de él. Dice aquí, versículos 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y fíjense, luego inserta esta frase: los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y lo primero que nos tendríamos que preguntar es: ¿cuál es el concepto que los judíos tenían de los gentiles? Y créanme, hermanos, que no era nada agradable el concepto que los judíos tenían de los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que Dios tenía a los gentiles para matarlos y para que fueran carne de cañón, por así decirlo, de todos los demás. Inclusive en el templo de Jerusalén había una pared que separaba a los judíos de los gentiles. No los podían ver para nada. Eran considerados lo peor de lo peor. Y lo que llama la atención, hermanos, es que precisamente en estos versículos el apóstol Pablo va a manejar algunos conceptos que tienen que ver con los gentiles. Número 1, en aquel tiempo dice: estabais sin Cristo. El pueblo de Israel tenía el conocimiento del Mesías y sabía que el Mesías iba a llegar. Los gentiles no. Los gentiles no sabían absolutamente nada en cuanto a las profecías mesiánicas. ¿Sí? Estaban alejados de la ciudadanía de Israel en segundo lugar. Obviamente, y el apóstol Pablo pues está diciendo lo que ya era así. Pero hermanos, aquí hagan de cuenta, hermanos, que van a llegar a otro país extranjero, donde no conocen el idioma, no conocen las costumbres y donde tienen que seguir lo que en el otro país se vive. Los que han ido al extranjero, ¿cómo se han sentido, hermanos? ¿Se han sentido confiados de decir, lo puedo estar aquí? Simplemente, ¿se sienten confiados de circular por cualquier parte del otro país? No, hermanos, porque si no traen su pasaporte y en el caso necesario su visa, los pueden agarrar y los deportan. Hay temor en una persona extranjera. ¿Por qué? Porque si no cumple con ese requisito, lo pueden sacar de ahí. ¿Cómo comunicarse? No es tan fácil. Si no dominamos el inglés, nos va a costar mucho trabajo, por ejemplo, en el caso de ir a Estados Unidos. Claro, si vamos a otro país que hable el español, y aún así hay términos que en otros países de habla hispana lo tienen como una palabra que la tienen como de lo más normal,
para nosotros es una ofensa. ¿Sí? De ahí que nuestro dicho muy mexicano dice que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero ese haz lo que vieres nos puede costar mucho. Nos sentimos extraños, hermanos. Nos sentimos como que no estamos obviamente en nuestro territorio, y eso nos hace sentir mal. Ahora imagínense, hermanos, saber, como dice aquí el apóstol Pablo, que en aquel entonces, antes de Cristo, los gentiles no tenían oportunidad de absolutamente nada. Y aquí tenemos que incluirnos nosotros. Nosotros éramos parte de ese pueblo gentil. No teníamos acceso a la ley, no teníamos acceso al templo, no teníamos acceso a todas las bendiciones que Dios dejó en el Antiguo Testamento para su pueblo. Y una de las principales dice ahí, ajenos a los pactos de la promesa. Yo quiero ser tu Dios y el Dios de tus hijos y de los hijos de tus hijos. ¿Se imaginan, hermanos, qué se siente el saber que no somos parte de ese pacto? A lo mejor nosotros hoy en día decimos, ay hermano, pero pues yo qué voy a sentir si pues yo he estado en el Evangelio durante toda mi vida, pero hermanos, ¿cuántos de ustedes no nacieron en un lugar, más bien en un hogar cristiano? ¿Cuántos no nacieron en un hogar cristiano? Aquí hay varios, ¿sí? ¿Cómo se sentían antes de conocer a Cristo, hermanos? A lo mejor la vida no les traía ningún cuestionamiento porque ustedes estaban metidos en su propia manera de vivir, pero cuando recibieron el Evangelio se dieron cuenta de todo eso que no gozaban antes de conocer a Cristo. El saber que no contaban con las bendiciones, el saber que no contaban con los cuidados especiales de Dios hacia su pueblo, porque cualquiera pudiera decir, bueno, es que Dios cuida de toda la creación, sí, cuida de toda la creación, pero tiene un cuidado muy especial en sus hijos. Y el saber que un tiempo no lo pudieron disfrutar, y hemos escuchado el testimonio de algunos de nuestros hermanos que dicen, ¿cómo no conocí al Señor en mi juventud? Hasta ahora lo conozco. Bueno, bendito sea el Señor que lo conoció, porque si no lo hubiera conocido sería trágico, sería terrible. Y dice aquí entonces el apóstol Pablo, los gentiles antes estaban ajenos a los pactos de la promesa, pero también dice, estaban sin esperanza. ¿Recuerdan qué dice el Salmo 173 precisamente del incrédulo? Dice el salmista ahí, ellos viven sin preocupaciones. No les preocupa absolutamente nada. Que no tienen dinero, no les preocupa. Que tienen dinero, no les preocupa. Que pueden comer en abundancia, no les preocupa. Que se enferman, no les preocupa nada. Es más, ni siquiera les preocupa el saber qué hay después de la muerte. E inclusive ese punto de vista le llevó al salmista a decir, yo quise pensar como ellos, yo quise ser como ellos. Porque no había aflicción, no había congoja, no había ninguna preocupación. En cambio, nosotros los creyentes nos preocupamos de todo y por todo. Hasta que dice el salmista, cuando entré en el santuario y vi el destino de ellos, casi dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque me estoy encaminando hacia lo que no tiene que ser. Lo que decía Jesús, ¿dónde estaba el tesoro del salmista en ese momento? Y así aquí. Pero sobre todo, la quinta idea de este versículo número 12, sin Dios en el mundo. Y esto, hermanos, lo sabemos porque, sí, sabemos que Dios es el Dios de todo, porque Él es el dueño y Señor absolutamente de todo. Pero no es Padre de todos. ¿De quién es Padre? De los que le recibieron, y así dice la palabra. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense entonces, hermanos, qué terrible situación para los gentiles antes de Cristo, porque esta era la realidad de los gentiles antes de Cristo. Nuevamente, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 5 cosas que no disfrutaban los gentiles. Dice, pero ahora, ¿sí? Ahora, en este tiempo, a través de Cristo Jesús, vosotros que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense, ni siquiera por nuestros méritos.
Ni siquiera porque yo lo que yo pude haber hecho, no era nada de eso, no por nada de eso, sino a través de Cristo Jesús. Y desde aquí, hermanos, ya tendríamos que entonces empezar a entender que nuestro lugar originalmente no estaba aquí. No estaba aquí originalmente. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también Pablo ahí Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, por eso yo les he comentado que como parte de la iglesia del Señor, como parte del cuerpo de Cristo, tendríamos que vernos bendecidos y además el saber que somos dignos de esto, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Y Dios de esa manera, ¿sí?, dice aquí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y esto es lo más importante, derribando la pared intermedia de separación. Y pensémoslo de esta manera, hermanos. Yo les decía, nosotros somos esos gentiles de los que habla el apóstol Pablo. Y ahora dice el apóstol, Él derribó esa pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando el Señor Jesús estaba muriendo? Mientras, ¿qué estaba pasando en el templo, hermanos? ¿Se acuerdan? El velo del templo se rasgó en dos y llama la atención lo que dice, de arriba para abajo. No dice de abajo para arriba, ¿sí?, o de manera horizontal, no, dice de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros aquí tenemos una altura aquí con el techo, pero el templo de Jerusalén estaba más alto. Y no había posibilidad de ningún engaño. ¿Por qué? Porque de abajo, si hubiera sido de abajo para arriba, cualquiera hubiera dicho, pues vino uno de sus discípulos, le cortó, le jaló y se rompió. No, fue un evento maravilloso, un evento sobrenatural que de arriba a abajo se rompiera el velo del templo. Pero tampoco eso es lo más importante. Lo más importante es el objetivo de ese acto. De esa manera, Dios nos estaba dando el acceso a su presencia, porque acuérdense, hermanos, del lugar santísimo. ¿Quién entraba en el lugar santísimo? Ya ni siquiera en el lugar santo. En el lugar santísimo, ¿quién era el que entraba? Solo el sumo sacerdote y una vez al año. Y ahora con ese acto el Señor nos está diciendo, puedes entrar confiadamente. Ya no necesitas a alguien más. Es más, ni siquiera te tienes que esperar un año. En el momento en que lo quieras hacer, ahora lo puedes hacer. Y eso a nosotros, como dice Pablo, nos debe traer paz. Paz al corazón. Y esto, hermanos, como les digo, es un acto de Dios. Entonces, nuestra participación en el pueblo de Dios, nuestra inserción en el pueblo de Dios, es un acto de Dios y de su soberanía, pero sobre todo de su bondad y de su misericordia. Pero también, dicen los versículos 15 al 18, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya a partir de ese momento, a partir de la obra de Cristo, ya no hay dos pueblos, es uno solo. Ya no somos judíos y gentiles, ahora somos el pueblo de Dios. Y nosotros formamos parte de este pueblo. Ya no hay ordenanzas que nos lo impidan. Una ordenanza que impedía al gentil formar parte del pueblo de Israel era la circuncisión. Por eso Pablo habla de la circuncisión. Dice, a ustedes los gentiles los llaman incircuncisos los que son circuncidados. Pero la ley es clara, solamente los descendientes de los judíos podían ser circuncidados. El extranjero no, salvo que el extranjero viniera a formar parte de la comunidad. O sea, aún así había la oportunidad de que el extranjero viniera a ser parte de la comunidad. Inclusive en la primera circuncisión, Dios le dijo a Abraham, vas a circuncidar a todo varón desde el nacido hasta el más grande.
Y el que no quiera circuncidarse, lo tienes que correr. No forma parte de este pueblo, aún tu propio esclavo. Y entonces, hermanos, ya no existe más eso. Porque nosotros ya no tenemos que circuncidarnos físicamente. Ya no existe eso más. Sí, tenemos que circuncidar nuestro corazón. Dejarlo libre, dejarlo accesible para que el Señor venga y actúe en él. Y así dice, mediante la cruz. Y esto es lo más maravilloso, hermanos, de toda la obra de Dios en favor nuestro. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y vean lo que dice, matando en ella las enemistades. No dice que iban a prevalecer las enemistades. No es como luego algunos dicen, es que Dios así me conoció, así me recibe y así me acepta. No es cierto, no es cierto. ¿Sí? Conocí un hermano que le gustaba mucho beber. Y cuando le dije, hermano, ¿qué pasó? Y él me decía, no, Dios así me conoció y así me acepta. A ver, ¿quién le dijo eso? Lo más triste es que un pastor se lo dijo. O no sé si se lo haya dicho, a lo mejor me lo comentó para que no lo molestara en ese sentido. Pero él dijo, es que el pastor X me dijo que si Dios me había conocido así, así podía estar. A ver, hermano, es que eso no es cierto. Eso no dice la Biblia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso era lo que él decía. Y le dije, ¿y por qué no lee lo que sigue, hermano? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios, como dice aquí, ha hecho a ambos pueblos uno solo y nos ha transformado, nos ha hecho un nuevo hombre para que a partir de ahora entonces nosotros veamos las cosas de una manera diferente. Como dice ahí, matando todas las enemistades que puedan existir entre ambos pueblos. ¿Por qué? Porque al unir ambos pueblos, unos y a otros se podían atacar. ¿Qué era lo que sucedía allá en la carta a los romanos? Los judíos se la echaban a los gentiles y los gentiles se la echaban a los judíos. Tan es así que Pablo tuvo que llegar y a ver, espérense. A ver, tú judío, te jactas de esto y de esto. ¿Sabes qué? No vales nada ante Cristo. A ver, tú, pueblo gentil, te vanaglorias de esto y de esto. Recuerda que sin Cristo no eres absolutamente, nadie es nada. Nadie es nada. Ante Cristo nadie es nada. Porque todo fue por la gracia de Dios. Y es donde expresa Pablo lo que dice, por ejemplo, en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todavía dice Pablo, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él? ¿A través de qué? A través de su muerte, a través de su resurrección y a través de la regeneración que va a producir en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para darnos la posibilidad ahora de disfrutar de todas las bendiciones, de disfrutar de Él, de disfrutar de la comunión con el Señor. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? Lo menciona en los últimos versículos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos. ¿Se acuerdan cómo le llamaban en nuestro país a los hijos que nacían de una relación ilícita? ¿Cómo? Bastardos. Se les llamaba bastardos. Y era un término tan agresivo, de veras tan agresivo, que pobre niño, sobre todo cuando eran pequeños, porque ¿qué culpa tenía el niño? Y sin embargo estaba catalogado así. ¿Por qué? Porque nació de una manera ilegal. Hermanos, nosotros éramos esos bastardos delante de Dios. Éramos esos bastardos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos fruto del pecado.
No porque la relación de nuestros padres haya sido pecaminosa en sí, sino por lo que dice David, en pecado me concibió mi madre. Yo ya venía con esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, en Cristo Jesús, ya no soy más eso. Ya Dios no me cuestiona, ya Dios no me condiciona. Lo único que me dice es, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, goza de mí. Y en ese sentido, entonces dice, somos conciudadanos de los santos. ¿Se imaginan, hermanos, ser conciudadanos de los santos? No es cualquier cosa, hermanos, no es cualquier cosa. Yo les he preguntado varias veces, ¿cómo se hace un muchacho, cómo se hace ciudadano mexicano? Porque no es lo mismo tener un acta de nacimiento a ser ciudadano mexicano. ¿Cómo se hace ciudadano un muchacho? Primero, cumpliendo 18 años. Y segundo, inscribiéndose en el padrón electoral y que le entreguen la credencial para votar. A partir de ese momento, el muchacho ya goza de todos los privilegios que le da su ciudadanía. Hermanos, nosotros también, cuando Dios nos hace conciudadanos, imagínense todos los santos, hermanos, todos los santos que han existido en la historia desde Cristo para acá y todos los que nacerán, pues nosotros formamos ya parte de toda esa ciudadanía. Somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Porque es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Pero también dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan qué hizo la primera iglesia después de recibir el mensaje de salvación? Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían el pan, perseveraban en la comunión unos con otros y también daban testimonio ante el pueblo. Hermanos, nosotros también, ya, porque no se trata solamente de decir, ya soy parte de la familia de Dios, ya, soy salvo, ya la hice, no. Ahí apenas inicia todo. Apenas inicia todo porque a partir de ahí nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento que es Cristo. Y saber que en Cristo tengo que seguir adelante, como dice el apóstol Pedro, y que es la bendición de nuestra escuela de formación cristiana. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No solamente dice para ser un templo, sino dice para ser un templo santo en el Señor. Y aquí es donde quiero llevar la reflexión de esta tarde, hermanos. Y más por lo que dice el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos parte de esta iglesia Betel. Hagamos un análisis de lo que hemos hecho hasta ahorita como iglesia, hermanos, y pensemos en el edificio. Pero en el edificio espiritual, no en el físico. ¿Cómo hemos edificado esta iglesia Betel? ¿Realmente podemos decir que hemos edificado la iglesia Betel para la honra y la gloria de Dios o para vergüenza de Él? El saber, hermanos, que no hicimos absolutamente nada para merecer la vida eterna, nos tiene que llevar a una actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya nadie nos condena. ¿Quién condenará a los escogidos por Dios? Ni la vida, ni lo alto, ni lo presente, ni lo pasado, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es más, ni Satanás mismo ya nos puede condenar, porque a través de Cristo tenemos la vida eterna. Pero hemos sido insertados, hermanos, en esta familia que se llama Betel. Claro, también hemos sido insertados en toda la familia de Dios, pero cuando menos ahorita formamos parte de esta iglesia. ¿Realmente hemos matado las enemistades que hay en esta iglesia?
¿Hemos derribado las barreras que impiden la buena comunión unos con otros? Los problemas a veces que tenemos como familias, los hemos traído aquí y continuamos teniendo problemas entre nosotros porque ahora somos parte de una familia. ¿Cómo estamos edificando esta iglesia, hermanos? Eso es un punto preocupante que nos debe hacer analizar y reflexionar en el papel que tenemos cada uno en este lugar. ¿Yo en qué he contribuido para que este edificio llamado Betel sea una iglesia santa, sea una iglesia bien coordinada y que entonces sí, Dios pueda decir que este es un templo santo para el Señor? ¿O Dios todavía dirá que no somos un templo santo? No pensemos, hermanos, en todo lo que nos pueda separar. Pensemos en el único que nos puede unir, Cristo Jesús. Y que ojalá seamos capaces de derribar todas las barreras que impiden que haya una buena comunión entre nosotros. Y que podamos edificar este edificio solamente para la honra y la gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.